Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. Imaginen que están en una habitación poco iluminada, el aire denso de humo de cigarro, un gran escritorio de caoba, documentos esparcidos por todas partes, algunos marcados con un sello rojo de alto secreto. 12 hombres sentados alrededor de una mesa larga, generales, científicos, espías del gobierno. Su tarea es solo una: custodiar el secreto más grande de la humanidad. Las teorías de conspiración históricamente mencionan gobiernos en la sombra, sociedades secretas y cabales invisibles que controlan el mundo. Un nombre resalta en la ufología: Majestic 12, un grupo misterioso creado supuestamente en 1947 por orden directa del presidente Harry Truman. Su propósito: investigar y manejar todo lo relacionado con el fenómeno objeto volador no identificado con un nivel de secreto absoluto. Durante años, supuestos documentos desclasificados y testimonios anónimos han señalado a una élite que encubrió la verdad sobre alienígenas y encuentros con entidades extraterrestres. Pero hay una pregunta que gira en torno a esta teoría. ¿Se trata de una realidad impactante o de uno de los mayores engaños de la historia? Pónganse cómodos, vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios del siglo XX. Aquí está Majestic 12, la cábala secreta detrás de los ovnis. El nacimiento de un mito. En 1984, Chandera, investigador y productor de televisión apasionado por los ovnis, recibió un sobre anónimo que lo llevó al misterio del Majestic 12. Dentro había un video donde descubrió imágenes de un supuesto memorándum secreto, fechado el 18 de noviembre de 1952. El documento, aparentemente firmado por el entonces presidente Harry Truman, decía así: Top Secret, Casa Blanca, Washington, 24 de septiembre de 1947. Estimado secretario Forrestal, como hablamos recientemente sobre este tema, por la presente usted está autorizado a proceder con la debida rapidez y discreción respecto a su compromiso. En el futuro, se hará referencia a esto únicamente como Operación Majestic 12. Sigo considerando importante que cualquier consideración futura relacionada con la última disposición sobre este asunto permanezca únicamente dentro de la oficina del presidente, siguiendo las discusiones apropiadas. Con usted, el Dr. Bush y el director de la CIA. Atentamente, Harry Truman. En la grabación aparecía luego un segundo documento de instrucciones, titulado Operación Majestic 12, fechado el 18 de noviembre de 1952, escrito por el recién electo presidente Eisenhower. Tenía 7 páginas y 8 anexos, pero solo uno estaba incluido, dando más credibilidad a la existencia de este grupo. Pero la primera mención al mismo se remontaría a un documento entregado 2 años antes al nuncio Paul Bennewitz, en respuesta a una campaña de desinformación lanzada en su contra, después de que él había malinterpretado o difundido un proyecto secreto de la Fuerza Aérea en el que se hablaba de actividad extraterrestre en nuestro planeta. Una frase en particular, contenida en el mismo, decía así: Posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. El proyecto Acuario sigue clasificado como alto secreto. No se autoriza ninguna difusión externa. El acceso está limitado al grupo Majestic 12. Primera vez en la historia que se sospechaba de la existencia de esa organización gubernamental. En resumen, lo que se podía deducir de esa documentación era la creación de un grupo ultra secreto, compuesto por científicos, oficiales, militares y funcionarios gubernamentales. Su tarea: gestionar, ocultar y manipular toda la información relacionada con los encuentros con inteligencias extraterrestres en la Tierra.
sin explicación ni remitente, solo esas imágenes desvaídas e inquietantes. Shandera, junto con los ufólogos William Moore y Stanton Friedman, se enfrentó a un enigma que capturó la imaginación mundial. ¿Era real? ¿Una trampa o una verdad incómoda que al fin salía a la luz? ¿Pero por qué precisamente en 1984? Bueno, no es una coincidencia en absoluto. Las teorías más aceptadas vinculan la documentación con el incidente de Roswell en 1947. Como he reiterado varias veces, es considerado el corazón de toda la mitología objeto volador no identificado. Se dice que fue en ese momento cuando el gobierno estadounidense recuperó una nave alienígena que se había estrellado junto con los cuerpos de sus ocupantes. A partir de ese momento, se hizo necesaria la formación de una entidad secreta capaz de manejar el fenómeno. En los documentos también se mencionaban los nombres de los 12 miembros de la Cábala, hombres que se sospechaba habían dirigido durante décadas una verdadera élite invisible, dedicada a mantener al público en la oscuridad sobre el mayor descubrimiento de la humanidad. Cuando la noticia se filtró y la documentación circuló en el mundo de la ufología, la reacción fue inmediata. Algunos la consideraron la prueba definitiva, el humo que confirmaba el incendio. Era la pista faltante para conectar Roswell, los avistamientos de ovnis y rumores de encubrimientos gubernamentales. Otros, en cambio, lo calificaron como una fabricación elaborada, quizás creada por los mismos servicios secretos para desviar, desacreditar o monitorear el ambiente ufológico. Mientras tanto, surgieron otros escritos relacionados, todos rigurosamente anónimos, que reforzaban la leyenda. Algunos hablaban de autopsias alienígenas, otros de bases subterráneas secretas, y otros más de acuerdos entre extraterrestres y el gobierno estadounidense. Cada descubrimiento hacía crecer y fortalecer el mito. En este punto se estarán preguntando quiénes eran los miembros del grupo. Bueno, veámoslos juntos. Los miembros del Majestic 12. El primer nombre de la lista es Vannevar Bush, un ingeniero y científico destacado que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, un organismo que supervisaba operaciones ultrasecretas, entre ellas el Proyecto Manhattan. Bush también era un asesor militar de alto nivel y tenía acceso a expedientes altamente clasificados. Si hubiera un grupo de élite, al estar a cargo del fenómeno objeto volador no identificado, esta persona habría sido una opción lógica para integrarlo. Otro nombre clave es el de Roscoe Hillenkoetter, el primer director de la CIA en funciones de 1947 a 1950. Hillenkoetter tenía acceso a las operaciones de inteligencia más secretas, pero en los años posteriores a su dirección se expresó públicamente sobre el tema. En 1960 afirmó que los ovnis existían y que el gobierno los ocultaba, lo que hace que su supuesta pertenencia al Majestic 12 sea particularmente intrigante. También está James Forrestal, secretario de Defensa de Estados Unidos de 1947 a 1949. Forrestal era un ferviente anticomunista, convencido de que el público debía ser informado sobre todo lo relacionado con la seguridad nacional, incluida la existencia de extraterrestres. En 1949, fue internado en un hospital psiquiátrico por un supuesto colapso nervioso, y poco después fue encontrado muerto, tras caer de una ventana del Hospital Naval de Bethesda. Las circunstancias sospechosas de su muerte alimentaron teorías de que fue eliminado precisamente porque quería revelar la verdad sobre la organización secreta. Entre otros miembros citados en los documentos está Nathan Twining, general de la Fuerza Aérea y uno de los primeros en tomar en serio el fenómeno alienígena. Sí, ella sabe. Primer director del Consejo de Seguridad Nacional. Otra figura con un papel destacado en las operaciones secretas del gobierno. Y Donald Mansell, un conocido astrónomo y escéptico sobre la existencia de otras formas de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Un hecho que fue interpretado como una estrategia suya para mantener en la oscuridad a la opinión pública sobre su participación en el grupo. Gordon Gray, alto funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos. Robert Montag, general vinculado a pruebas nucleares. Y Jerome Hansacker, ingeniero aeroespacial, completan la lista. Personas con buen currículum,
todos vinculados a sectores donde la secrecía era obligatoria. Como decía, si el gobierno de los Estados Unidos realmente hubiera tenido acceso a pruebas concretas de la existencia de los alienígenas, ¿cuáles habrían sido los motivos para mantener todo en secreto? Bueno, las hipótesis varían. Desde el miedo a causar pánico hasta querer usar tecnología extraterrestre con fines militares. Incluso es posible que los alienígenas impusieran el secreto como condición para el contacto. Lo que es seguro es que en los años 50 y 60, en plena Guerra Fría, Estados Unidos estaba obsesionado con mantener el dominio tecnológico y militar sobre el resto del mundo. Si hubieran obtenido una ventaja sin precedentes, habrían tenido todo el interés en guardarla celosamente. ¿No lo creen? De todos modos, es realmente posible que simples documentos provenientes de una fuente anónima hayan sido considerados suficientes para probar la existencia del Majestic 12. En realidad, había otras razones para confirmarla. Entre quienes creen en la autenticidad del Majestic 12, uno de los documentos más citados está en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. El famoso memorando está dirigido al general Nathan Twining y firmado por Robert Cutler, asistente especial del presidente Eisenhower, como mencioné antes. El documento, fechado el 14 de julio de 1954, lleva como asunto Consejo de Seguridad Nacional M. Curry, 12, Proyecto de Estudios Especiales, y menciona una reunión prevista para el 16 de julio del mismo año. El memorando no aclara la naturaleza del grupo MJ-12, ni el objetivo de la reunión, lo que deja espacio a especulaciones. Aunque hay críticas que dudan de su autenticidad. Este documento suele citarse como una de las pruebas más sólidas a favor de la existencia del misterioso grupo, pero no es la única pista. El investigador Timothy Good y el autor C.D.B. Bryan sacaron a la luz otro escrito intrigante. Memorando secreto del 21 de noviembre de 1950, redactado por el ingeniero de radio canadiense Wilbur Smith, quien trabajaba entonces para el Departamento de Transportes. Smith sugirió al gobierno canadiense investigar oficialmente los ovnis en el proyecto Magnet. Smith decía que, según fuentes confidenciales, en Estados Unidos las investigaciones sobre los ovnis eran más secretas que la bomba atómica, y que todas las investigaciones estaban bajo el control directo de un pequeño grupo de científicos liderados por el célebre Dr. Vannevar Bush. ¿Coincidencia o parte del rompecabezas? Incluso el general de brigada Arthur Exon, comandante de la base Wright-Patterson, entre 1964 y 1966, habló sin usar términos explícitos. La sigla MJU-12 se refiere a un grupo de altos oficiales y científicos que estudiaban el fenómeno objeto volador no identificado según Exon. Se refería a este grupo con un nombre siniestro: los Unholy 13, los Terribles 13. Pero ¿acaso hablaba de la MJT-12? Así que una revelación extraordinaria. Bueno, los partidarios de esta teoría están más que seguros de ello, y no solo eso. Aseguran además que el misterio se ha contaminado con el tiempo, y que el grupo todavía existe y sigue operando en las sombras. El Majestic 12 está en nuestros días. El misterio sobre el Majestic 12 sigue ejerciendo su fascinación y su inquietud incluso hoy en día. Tras años de especulación y teorías conspirativas, muchos se preguntan: ¿aún existe esta cábala secreta? Y sí, ¿qué forma ha tomado a lo largo de los años? Una teoría muy aceptada es que no ha desaparecido. Ahora son grupos modernos y estructurados que operan en entidades gubernamentales oficiales. El más famoso y SLECRON es el Comité de Control Objeto Volador No Identificado del Pentágono, también llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Establecido para monitorear e investigar fenómenos y avistamientos aéreos no identificados. Según algunas fuentes, el LTIP habría sido solo la punta del iceberg de una organización mucho más amplia, que continúa el trabajo iniciado por el Majestic 12. Este grupo, aunque parece oficial del gobierno de Estados Unidos, podría ser solo una fachada, una forma de manejar y ocultar información sensible sobre el fenómeno.
Además, algunos expertos sostienen que el Pentágono nunca dejó de mantener bajo control el asunto, y que el grupo que gestiona las investigaciones ha permanecido sustancialmente igual, aunque con nuevos nombres y estructuras, lo que lleva a pensar que el Majestic 12, aunque bajo una forma diferente, todavía podría influir en las políticas y decisiones relacionadas con el tema. Pero hay otra teoría que va más allá de la simple evolución del Majestic 12 en una organización gubernamental. Algunos conspiracionistas creen que un grupo secreto controla la verdad sobre los alienígenas, y no solo en Estados Unidos. Implican la red global de alianzas entre potencias mundiales. Según esta visión, el grupo MJ-12 sería solo uno de los principales actores en el gran teatro internacional de manipulación informativa. Las potencias mundiales, al colaborar para controlar tecnologías alienígenas, habrían formado una omertá global que trasciende divisiones políticas y geopolíticas, para mantener un equilibrio de poder que la verdad sobre los extraterrestres podría amenazar. En los últimos años, varios denunciantes e informantes han comenzado a hablar sobre lo que realmente habría sucedido tras bambalinas, revelando detalles impactantes e inquietantes sobre la organización y sus actividades. Ex miembros de servicios secretos, militares e investigadores han declarado conocer programas secretos sobre tecnologías alienígenas. Y algunos de ellos han revelado información que indica que el Majestic 12 no solo sigue existiendo, sino que es más poderoso que nunca. ¿Entonces todo es verdad? ¿Debemos creer en la existencia de esta organización que opera en las sombras? ¿O la verdad podría ser otra? Ha llegado el momento de dejarles la palabra a los escépticos. No era de esperarse. A pesar de la continua difusión de teorías y especulaciones sobre el Majestic 12, muchas de las afirmaciones sobre su existencia han sido oficialmente rechazadas y desmontadas por instituciones gubernamentales y expertos en el tema. Uno de los puntos cruciales en la historia tiene que ver con famosos documentos que supuestamente fueron revelados en los años 80, los cuales presuntamente demuestran la existencia del grupo. Estos mismos han sido objeto de intensas discusiones e investigaciones. Sin embargo, el FBI y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han declarado que son falsificaciones. Y parece que tienen buenas razones para decirlo. Los expertos indicaron que los caracteres tipográficos eran demasiado modernos para la época en que supuestamente fueron redactados. Bella decir, a inicios de los 50. De hecho, mostraban los signos típicos de máquinas de escribir modernas, que no estaban disponibles en esa época. Y eso hace pensar que fueron creados ad hoc en épocas posteriores, para dar crédito a la teoría de la conspiración. Otra prueba de la falsificación sería la firma de Truman en la Carta Forrestal. Es idéntica en todo a una auténtica carta del presidente enviada a Vannevar Bush el 1 de octubre de 1947. Ambas muestran un error. Cuando la pluma escribe la H y la T de octubre, la T se cruza con la S al final de Sincerely Yours, en el mismo punto. Esto demuestra con certeza que fue copiado. Otras pruebas más que sólidas son: el formato de la fecha en el documento difiere del que solía usarse en la burocracia militar de la época. La frase Top Secret, impresa mediante un sello con caracteres fijos, algo bastante inusual en la documentación clasificada como confidencial. La redacción de elementos típicos de esta documentación, como la invitación a no copiarla, difiere de la usada en el ámbito gubernamental. Y, por último, el uso de la palabra medios en lugar de prensa, extraterrestre en vez de alienígena, e impactado como verbo, todas palabras que no eran de uso común en 1952. Pero ¿qué decir en cambio del documento de Cutler, el que fue considerado una prueba contundente de la existencia del Majestic 2? Bueno, también aquí no faltan los problemas. Cuando el misterioso memorando fue encontrado, fue archivado de inmediato en el grupo de registros 341, entrada 267. Pero algo no cuadraba. Los documentos auténticos de ese nivel de secreto siempre iban acompañados de un número de registro ultra secreto, y en este caso, el número faltaba.
Guardado en la carpeta T4846, el memorándum parecía aislado. No había otros documentos de Majestic 12 en los archivos. Los investigadores de los archivos nacionales revisaron sin éxito archivos del secretario de Defensa, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales. Pero no encontraron nada. Otro elemento desconcertante es la presencia de una sigla. La Oficina para la Libertad de Información del Consejo de Seguridad Nacional informó al Archivo Nacional que las siglas Consejo de Seguridad Nacional aparecieron en los documentos ultrasecretos solo a partir de la administración Nixon durante la presidencia de Eisenhower, a la que se atribuía el documento. Esas marcas simplemente no se usaban. Había además detalles físicos aún más sospechosos. El documento no tenía ninguno de los encabezados típicos del gobierno, ni las marcas de agua oficiales. Los especialistas del National Archives and Records Administration descubrieron que era una copia mecanografiada en papel cebolla, no una copia clásica al carbón. Y además, todos los documentos auténticos redactados por Roberto Cutler durante su servicio en el Consejo de Seguridad Nacional, impresos en papel de calidad, usualmente con el emblema del águila. Solo las copias informales podían ser en papel cebolla, pero seguían siendo reconocibles. Además, Robert Cutler, supuesto autor del memorándum, estaba en el extranjero justo cuando supuestamente se redactó el documento. En visita militar en Europa y norte de África, del 3 al 15 de julio de 1954. Sus diarios confirman su ausencia de Washington y muestran que solo el 20 de julio él informó oficialmente sobre su misión. También hay un memorándum del 3 de julio de 1954 firmado por Cutler. Instruye a su equipo sobre el manejo de asuntos del Consejo de Seguridad Nacional en su ausencia. Todas estas pistas juntas pintan un panorama sumamente sospechoso. Además, las declaraciones de testigos clave que decían haber visto los documentos o saber de ellos por fuentes internas frecuentemente carecían de pruebas concretas o eran contradictorias. Un hecho que puso aún más en duda la legitimidad de estas revelaciones. Y aún hay más teorías para desacreditarla. Una de las más fascinantes y al mismo tiempo inquietantes es la que sugiere que el Majestic 12 fue creado específicamente como una distracción para engañar a los investigadores de ovnis y distraer a la opinión pública de los verdaderos asuntos relacionados con los extraterrestres. Ya la había mencionado al hablar del proyecto Serpo hace algunas semanas. Según esta teoría, el objetivo del gobierno de los Estados Unidos habría sido alimentar la difusión de documentos falsos para confundir a los investigadores y hacer que se concentraran en un falso grupo secreto, distrayendo la atención de las investigaciones gubernamentales reales u otras iniciativas secretas. Esta estrategia habría tenido el efecto de saturar el campo de las teorías sobre la existencia de extraterrestres con un argumento resbaladizo y difícil de verificar, haciendo que cualquiera que intentara investigar sobre el tema se viera obligado a enfrentarse a una enorme cantidad de información contradictoria. En este escenario, la creación de una historia ficticia como Majestic 12 no habría sido solo un experimento psicológico para desviar la atención. También es una maniobra para desacreditar a investigadores y teorías serias, haciéndolas parecer fantasiosas y sin fundamento. Sea como sea, el misterio de Majestic 12 entre la realidad y el mito sigue fascinando e inquietando. Las pruebas, como hemos visto, son contradictorias. Por un lado, están las negaciones oficiales de agencias como el FBI y la Fuerza Aérea. Por otro, permanecen las pistas, testigos, teorías alternativas y la pregunta sobre qué ocurre realmente tras bambalinas. El atractivo sobre el tema, sin embargo, persiste, porque encarna uno de los modelos más poderosos de las teorías conspirativas. Un grupo secreto, por encima de cualquier autoridad, que manipula la información y guarda conocimientos prohibidos. Las preguntas a las que no podemos responder con certeza siguen siendo muchas. Si el Majestic 12 fuera real, si detrás de sus nieblas se escondiera un grupo que realmente tiene el control de la información sobre los ovnis y los extraterrestres, ¿qué tan cerca estamos de la verdad? Y sobre todo, ¿qué implicaría para nosotros descubrir que una realidad así ha sido ocultada tanto tiempo?
¿Realmente estamos listos para conocer lo que ha sido ocultado durante décadas? ¿O estamos destinados a quedar atrapados en una espiral de especulaciones, misterios y verdades negadas? Estas son las preguntas que seguirán circulando hasta que la verdad finalmente sea revelada. Mientras tanto, solo podemos seguir buscando, investigando y haciendo preguntas que quizá nos acerquen a una realidad capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. ¿Ustedes qué piensan? ¿El Majestic 12 es solo una leyenda urbana? ¿O es otra prueba más de que realmente existen formas de vida extraterrestre que los gobiernos quieren mantenernos en la oscuridad? Háganmelo saber en un comentario. Lo Inexplicable es un formato original, escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño de sonido de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Saludos y hasta la próxima en Lo Inexplicable.